Muy bien. Pues buenas tardes, les damos la bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Bando y estaré moderando esta mesa titulada Territorio, Derecho Agrario y Libre Determinación, perteneciente al programa de la Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa consta de 2 comentaristas en este momento, la maestra Marilu Peña Guevara, quien actualmente es candidata a doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde desarrolla su investigación en participación política de las mujeres indígenas en contextos de autogobierno en Michoacán. Sumado a ello, desarrolla la línea de seguridad y mujeres policía de Cuaris en comunidades de la meseta Purépecha, ¿no? Bienvenida, maestra Marilu. Ya la tenemos aquí Muchísimas presente. gracias. Y también tenemos a la siguiente comentarista, la doctora Olivia Paloma Topete Posas. Es doctora en antropología y maestra en historia. Sus líneas de investigación se centran en el uso de recursos naturales y en la historia de los pueblos indígenas. Bienvenida, doctora Olivia. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran las y los estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal. En un momento los presentaré, pero primero quiero darles las indicaciones de la dinámica de trabajo de esta mesa, ¿no? Tenemos un máximo de 10 minutos para realizar las presentaciones de sus avances, ¿no? Una vez que se cumplan estos 10 minutos, tendremos 10 minutos por parte de cada una de las comentaristas para hacer las retroalimentaciones pertinentes. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes en su caso, y las retroalimentaciones que deriven de estas aportaciones de las comentaristas las deberán revisar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal, ¿no? Esto por la demora de tiempo y porque seguramente podrían salir muchísimas más preguntas y muchísimo más debate, ¿no? Entonces, la cosa es que ustedes las vayan anotando y posteriormente puedan hacer sus evaluaciones con sus docentes e incluso pueden redireccionarse al video una vez que ya estén publicados para hacer algunas precisiones también con sus docentes directores, ¿no? Pues muy bien, una vez mencionado lo anterior, daremos inicio con la primera presentación y será la de Daniel Moreno Cortés. Presenta su trabajo titulado Pluralismo Jurídico y Defensa Territorial en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Capulalpan, ¿no? De Méndez, Oaxaca, en un análisis y adelante, Daniel, con tu presentación. Ok, muy buenas tardes a todos los presentes. A continuación voy a poner en pantalla la presentación que voy a ir explicando. Voy a compartir. Y creo, nada más ayúdenme a confirmar si está, digamos, en modo presentación. Ahorita ya está a punto de compartirse. Ya, listo. Ahí está, ¿verdad? Ya vemos la pantalla. Ok, muy bien, pues nuevamente buenas tardes a todos. El título de este trabajo que he estado desarrollando junto con la doctora Olivia, con su acompañamiento, se titula Pluralismo Jurídico y Defensa Territorial en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, un análisis normativo y antropológico jurídico correspondiente al programa de posgrado Maestría en Derecho Indígena, la línea de investigación Jurisdicción Indígena, Antropología Jurídica y Pluralismo Jurídico. Bien, primeramente se parte de esta pregunta de investigación. ¿Cómo articulan los sistemas normativos indígenas de Calpulalpan de Méndez su defensa territorial frente al despojo minero e inmobiliario? ¿Y cuáles son los límites y posibilidades de su interacción con el marco jurídico estatal y nacional según la documentación normativa y jurisprudencia disponible? Voy a poner un poco en contexto el panorama de esta pregunta de investigación. Como ustedes saben, desde hace varias décadas en nuestro país ha habido una apertura en el sector minero al capital extranjero, principalmente de Estados Unidos, de Canadá.
En algunas partes del país esto digamos, es muy palpable, como puede ser Guerrero, Michoacán, en este caso Oaxaca. ¿Qué es lo que ocurrió en Oaxaca? Que este caso de Calculalpan de Méndez, hace algunos años la comunidad ganó un amparo en contra de la minera que estaba explotando, digamos sus áreas naturales, ¿no? Digamos, dentro de su territorio. Entonces, de ahí que, digamos, deriva esta pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque la cuestión es, obtuvieron un amparo. Bueno, entonces, ¿cómo fue incidiendo, digamos, la cuestión normativa indígena de esta comunidad en relación con el marco normativo estatal y nacional e incluso los referentes internacionales? Bien, vamos a continuar. Ahora, el objetivo general de este trabajo es analizar desde un enfoque normativo, antropológico, jurídico, la defensa territorial de Calculalpan de Méndez frente al despojo a partir de un estudio documental y normativo con el fin de evaluar sus alcances, límites y tensiones en su interacción con la legislación mexicana y el marco de derechos indígenas vigentes. Para este trabajo, de los referentes teóricos a los que me he remontado para poder ir construyendo esta narración, digamos, esta articulación de esta investigación, primeramente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, sobre todo el 27 constitucional, leyes secundarias como lo es la ley minera, la ley agraria, también en el contexto internacional, el convenio 169 de la OIT, también es uno de los referentes para, digamos, esta investigación. Y también hay estado escarbando dentro del Diario Oficial de la Federación, digamos, algunos años en concreto, ¿no? Un año, digamos, que es digamos, un punto de partida, digamos, en cuanto a cambio de legislación es 1992. ¿Por qué este año? Porque en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dentro de esta lógica de apertura comercial, de, digamos, apertura de capitales, que nosotros definimos como neoliberalismo, pues fue donde vinieron esta serie de reformas, todo este paquete de reformas que se fueron implementando. Hubo cambios muy concretos. A la Constitución, en su artículo 27, se creó una nueva ley minera que sustituía la anterior, que tenía un carácter más nacionalista. De hecho, digamos, estos referentes que estoy ahorita retomando datan de 1975. Estoy contrastando, digamos, ambos procesos normativos, el del 75 con José López Portillo y el de 1992 con Carlos Salinas de Gortari, digamos, para ir construyendo este capítulo que ahorita yo les estoy exponiendo, que es el capítulo 2. Bien, continuando con esto, los objetivos específicos es examinar la legislación nacional, estatal, internacional sobre la defensa territorial de los pueblos indígenas, con énfasis en derechos colectivos, sistemas normativos propios. Analizar documentos oficiales, administrativos de Calculalpan de Méndez, junto con experiencias de otras comunidades zapotecas para identificar patrones de defensa territorial. Incorporar una revisión histórico-antropológica sobre la gestión y defensa de recursos naturales en Oaxaca para contextualizar las estrategias actuales y finalmente proponer criterios normativos metodológicos de una perspectiva descolonial que fortalezcan la articulación entre derecho indígena y estatal. Bueno, aquí primeramente lo que, digamos, he estado trabajando con el apoyo de la doctora Olivia es precisamente, digamos, esta arqueología documental, concretamente las leyes que antes estaban previas a las reformas del 92, las del 92, y asimismo también posterior a esta, pues hubo una continuidad con un modelo, ¿no? Con el modelo neoliberal, con los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, con Vicente Fox, Felipe Calderón, son como, digamos, mi marco temporal, en el cual ahorita yo me he estado centrando, y de ahí, digamos, viene esta cuestión de digamos, esta examinación y de este análisis. Ahora, digamos, en cuanto a los otros objetivos específicos de incorporar una revisión histórico-antropológica, proponer criterios normativos y metodológicos, desde, digamos, una cuestión más crítica hacia la normatividad actual, desde un enfoque descolonial, pues eso ya, digamos, ya lo estaré acentuando en el siguiente capítulo. Bien, continuando, la justificación, el despojo territorial afecta derechos colectivos fundamentales como el autogobierno, la identidad cultural, la propiedad comunal, por lo que este proyecto es relevante en distintos ámbitos. Aquí hay una cuestión interesante.
porque si bien la Constitución en su artículo 2 reconoce los derechos de las comunidades indígenas, esto contraviene con ciertas acciones normativas que ha llevado a cabo el Estado. Por una parte, le dice a las comunidades, puedes todo de la tierra hacia afuera, digamos, no hay problema, pero digamos, de la tierra, subsuelo y todo lo que exista debajo de él, ahí sí ya es otro tema. Incluso, digamos, hace algunos años, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en sexenios anteriores, digamos, se venía presentando esta dinámica en la cual te reconozco tus derechos colectivos, digamos, te reconozco digamos, la diversidad cultural, pueblos originarios, todo esto consagrado en la Constitución, pero por el otro lado, en cuanto a tus recursos naturales, no. Entonces ahí encontramos una contradicción normativa que del interés y la justificación, digamos, de esta investigación. Continuando, académicamente aporta al estudio del pluralismo jurídico y la antropología jurídica, visibilizando la vigencia actual de los sistemas normativos indígenas en contextos urbanos rurales, socialmente da voz y legitimidad a estrategias de defensa indígena frente a proyectos extractivos y procesos de despojo territorial, y jurídicamente permite analizar vacíos, tensiones y oportunidades de articulación entre los sistemas normativos indígenas y derecho estatal. No solamente es una cuestión de visibilizar la contradicción normativa que se presenta digamos, en el Estado mexicano, sino también una cuestión que se busca resaltar con ese trabajo es precisamente estas formas de defensa que han tenido las comunidades indígenas en diferentes partes del país. Ahorita yo me he enfocado en Calculalpan de Méndez, Oaxaca, pero también han existido otros casos de otras comunidades donde también han defendido su territorio a partir de una cuestión legal. Que muchas veces va acompañada de otros elementos, ¿no? Como lo puede ser la presión social, como lo puede ser el trabajo mediático, muchos otros elementos, pero en este caso el proyecto se está enfocando al aspecto meramente jurídico. Incluso también dentro de esto, pues está el litigio estratégico, ¿no? Que es como una forma que luego que tienen las comunidades hoy en día para articular su defensa, digamos, de sus intereses comunales. Y bueno, el marco teórico, antropología jurídica, comprende los sistemas normativos indígenas como instituciones sociales, culturales y jurídicas con autonomía para regular la vida comunal en el territorio. Pluralismo jurídico, dado que analiza la coexistencia y relación entre sistemas normativos indígenas y el derecho estatal, reconociendo diversas fuentes de legitimidad jurídica. Dentro de este marco teórico que se articula la investigación, también encontramos una epistemología descolonial, la cual reconoce los saberes normativos indígenas como válidos y vigentes en la resolución de conflictos y la defensa territorial, historia social jurídica en los recursos naturales, dado que se explica cómo la centralización estatal y la mercantilización de recursos ha generado conflictos actuales como con las comunidades zapotecas y otras. Bueno, esta investigación lo que busca precisamente es, digamos, atajar, digamos, esta parte, este análisis normativo, estas contradicciones que he venido comentando, pero también aborda y plasma esta defensa territorial desde la cuestión jurídica. O sea, cómo desde la misma comunidad, desde sus usos, costumbres, tradiciones, formas de organización, formas de autogobierno, que nos, digamos, están muy enraizadas históricamente, pues les ha permitido, digamos, mantenerse en pie de lucha desde una cuestión no solamente jurídica, ¿no? Sino también lo podemos ver desde una cuestión cultural, desde una cuestión de lucha social, histórica. Entonces, de ahí, digamos, estas perspectivas. Y bueno, la propuesta, la estructura de este trabajo se compone de 3 capítulos. Capítulo 1, Historia y Geografía de la región de Calculalpan de Méndez, Oaxaca. Contexto histórico de la región, características geográficas relevantes, relación entre territorio, comunidad y recursos naturales. Cabe destacar que esta parte de Oaxaca históricamente ha sido una zona de extracción minera que data desde el siglo XIX, desde el Porfiriato. Y desde el Porfiriato hasta hoy en día, pues ha sido esta constante de extracción y explotación de los recursos naturales, claro, en distintos momentos, con una perspectiva, más bien en cuanto a la política de extracción, digamos, porque en sí el proceso pues, siempre va a ser el mismo, ¿no? Digamos, la obtención del recurso para, digamos, la mercantilización del mismo, pero lo que ha cambiado bastante es el enfoque político que se le ha dado al asunto. Luego tenemos capítulo 2, territorio y derechos, el orden comunal frente a la legalidad extractiva minera en México.
construcción del marco teórico de la investigación, análisis de las tensiones entre el derecho estatal y los sistemas normativos comunales, contextualización en el extractivismo minero en México, delimitación de las categorías clave, definición de la perspectiva de análisis del conflicto. Y ahorita precisamente me encuentro en este proceso ahorita. He estado revisando, he estado reescribiendo, he estado revisando fuentes normativas, sobre todo el Diario Oficial de la Federación, en cuanto, digamos, a contrastar, digamos, estos momentos, ¿no? De esta política de, digamos, del Estado benefactor, del nacionalismo que, digamos, había en cuanto a los recursos naturales y el cambio de paradigma, ¿no? A partir de, digamos, de la tecnocracia, inaugurada con Miguel de la Madrid y profundizada con Salinas de Gortari. Y bueno, y subsecuentada, ¿no? Por los siguientes presidentes tecnócratas. Capítulo 3, la defensa legal del territorio, estrategia jurídica y racionalidades comunales, crítica al derecho extractivo. Aquí es donde se abordará un estudio de la defensa legal del territorio, aplicación de las categorías teóricas abordadas y desarrolladas en el capítulo 2, análisis de las estrategias jurídicas que han implementado las comunidades indígenas, en este caso Calculalpan, estudio de racionalidades comunales en cuanto a su forma de articulación de defensa, pues a partir de sus usos y costumbres, y una crítica al derecho extractivo. Ahorita no he profundizado en tal capítulo, me he centrado en el 2 porque va a ser la base para el tercero, que ya propiamente pues digamos entra de lleno en este análisis, ¿no? Ahorita estoy en el 2, que es como contrastar estas leyes y de ahí generar elementos conceptuales y teóricos que me permitan una mayor articulación para el artículo tercero. Digo, para el capítulo tercero. A grandes rasgos, esto es el avance que llevo, este es el trabajo que estoy realizando junto con la doctora Olivia, y es, digamos, la inquietud académica que ahorita yo les estoy compartiendo. Y les agradezco mucho su atención y concluyo Muchas gracias, la parte de mi Daniel. presentación. Muchísimas gracias. Comenzaremos con la ronda de comentarios, iniciando por la maestra Marilu Peña. Adelante, maestra. Muchísimas gracias bueno, además de la exposición, por la palabra. Perdón que no abro mi cama, pero está un poquito mala la restricción y no quisiera que hubiera algún corte. No se preocupe. Ok. Bueno, pues de entrada felicitarle, licenciado Daniel Moreno, por el trabajo que presenta. Considero que justo esto que nos acaba de platicar, pues da cuenta de un trabajo, pues digamos, maduro, lo encuentro bien argumentado, ¿no? Justo a partir de esto que nos dices, cómo articulas, ¿no? Esta parte de la antropología jurídica y el pluralismo jurídico dentro de digamos, en un marco mucho más claro, más explícito, a diferencia de otros trabajos. También creo que el uso como tal de un caso concreto, un caso judicial, que sirva, digamos, como empírico, le da, digamos, metodológicamente más concreción, lo cual creo que es bastante bueno. Y lo otro que creo que es bastante interesante y que lamentablemente aún al día de hoy seguimos encontrando, y que obvio en trabajo usted no es así, ¿no? Se cae en muchas ocasiones en esta trampa de romantizar el derecho comunal, cosa que en su trabajo no sucede, sino al contrario, ¿no? Buscas precisamente entrar a inspeccionar este orden normativo, ¿no? Y finalmente cómo entra en tensión con el derecho del Estado, por decirlo así, ¿no? Esto yo creo que es una fortaleza analítica de tu trabajo, por lo cual yo la verdad te felicito bastante, al igual que a la doctora Olivia. Creo que es un trabajo muy bueno, muy interesante y sobre todo pertinente, ¿no? Que eso es una de las cosas que creo también debemos de mencionar. Yo quizá nada más a modo de área de mejora que encontraría conforme a la guía que nos proporcionaron, quizá haría yo un poquito de hincapié en esta cuestión de la pregunta de investigación, que está creo que más
sí es, digamos, una pregunta explícita, pero que se infiere del problema planteado como tal, ¿no? Es decir, creo que le hace falta un poquito trabajar en la formulación como tal. También la parte, por ejemplo, de metodología, por ahí en el texto, tú mencionas que vas a hacer como un análisis comparativo de casos en comunidades zapotecas. Mi duda, bueno, a mí me genera, no me quedó muy claro, es si este criterio de selección, ¿cuál es ese tu criterio que vas a utilizar, ¿no? Para decir, estas comunidades sí o estas comunidades no, a mí no me queda muy claro, no sé, igual pude abundar un poquito al respecto. Y también la parte, creo que en la parte de la justificación, no sé si pudieras ponerla, digamos, un poquito más apartada, pareciera que es parte también de todo, sí, de todo el argumento, pero no sé si pudieras hacer como un apartado específico. Yo sé que es un resumen chiquito, ¿no? El que nos envían a nosotras para hacer comentarios, pero bueno, esa parte, ¿no? Eh, por otra parte, yo creo que es un trabajo que logra bastante bien este intento de mejora, ¿no? De no caer en esta cuestión del derecho estatal versus el derecho universal. Yo creo que justamente el hecho de que tú plantees el distrito estratégico justo como una zona híbrida, ¿no? Eso nos ayuda a pensar que la comunidad como tal pues puede hacer uso de estas herramientas estatales, ¿no? Justo apelando a este tipo de instrumentos. Por ejemplo, que decías del amparo, ¿no? Para defender en este caso el orden normativo propio. Yo creo que eso es algo muy bueno y hay que decirlo como tal. Quizá yo te haría solamente un par de preguntas, Daniel, ¿no? La primera es, en los casos zapotecos comparados de los que tú mencionas, ¿cómo los estarías seleccionando? ¿No? Esa sería una primera pregunta. Y lo otro es, ¿qué controla la comparación? El tipo de proyecto extractivo, el resultado del litigio, no lo sé. Me quedó un poquito esa duda, ¿no? Y bueno, yo por lo pronto me quedaría con estas dos preguntas apelando al cuidado del tiempo. Y una vez más, pues te felicito, Daniel, es un trabajo de verdad muy interesante, igual a la doctora felicitarlo y pues esperemos tener una lectura ya con todos con todo el avance tan logrado que ya tuviste. Les felicito. Nada más hacer eso por mi parte, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marilu. Bueno, continuaremos ahora con los comentarios de la doctora Olivia. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio. Bueno, nada más comentarle a Daniel, como ya lo hemos venido trabajando, coincido con los comentarios de la maestra Marilu, hay que enfatizar esa pregunta de investigación, ¿no? En el planteamiento del problema. Y también, justo también mi comentario iba con la relación a las experiencias de otras comunidades. A mí me parece que es algo que tiene que trabajar Daniel, y sobre todo desde la perspectiva de que otras comunidades en Oaxaca, y si pudieras a un nivel, digamos, para contextualizar nada más y ver que no es únicamente un caso que se da en Oaxaca, que otras comunidades han ganado a las empresas mineras extractoras, ¿no? Digamos, para que tengas un marco contextual. No es para invitarte a profundizar, sino para que el caso que estás mostrando, pues bueno, quede dentro de un contexto y que no se muestre como un caso único, y eso te pueda abrir también otras perspectivas de las cuales han sido abordadas. A mí me parece que tienes un muy buen avance, ¿no? Y lo importante creo que también es, justo como te comentaba la maestra Marilu, no perder la visión, y que también lo hemos platicado mucho, entre esta crítica al pluralismo jurídico, ¿no? Tener presente el no romantizar el derecho comunitario. Entonces, me parece que eso hay que ponerlo también en tu investigación, ¿no? Y hemos hablado, y en el capítulo 3 probablemente vaya ese análisis,
lo cual me parece muy, muy oportuno y muy enriquecedor para todos. Insisto, hay que tener ojo con las fuentes que estamos trabajando. Entonces, bueno, eso sería, y también te felicito por el trabajo que estás realizando. Muchas gracias, doctora Lidia. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Daniel, haz tus anotaciones pertinentes y seguiremos con la siguiente estudiante. Adelante, Estefanía Murillo presenta su trabajo titulado Libre Determinación y Límites Estatales a la Disposición Territorial de la Comunidad Indígena en San Jerónimo, Acazulco, Ocoyoac, Estado de México. Ocoyoacac, Estado de México. Adelante, Estefanía, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, sobre todo quiero comentar algo referente a mi investigación. Con el texto que yo mandé, ha habido algunos cambios, toda vez que estos cambios se han dado en la cuestión de el apoyo con los docentes que me han tocado desde el primer semestre, que ha sido una base para avanzar hasta donde he llegado, igual que con mis directores de tesis. Entonces, mi proyecto se llama Pueblos, a ver, aquí, un segundo. Ay, no me deja moverle. Un segundo. Igual y con el scroll, puedes hacerlo para arriba y para abajo. A ver, ahora sí, ya. Creo que ya está aquí. A ver, veamos. No me deja. Vale, puede... A ver, un segundo. Sí, no te preocupes. Si no, también podrías a lo mejor avanzarlo con las flechitas de arriba y para abajo de tu teclado. Para que a ver, lo estoy intentando. Ándale, ahí ya podemos ver. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos aquí, nada más voy a quitar esto acá atrás. Ok. Mi proyecto se llama Disposición Territorial para Infraestructura Comunitaria de los Pueblos Indígenas, limitaciones en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía indígena, estudio de caso de la comunidad Otomí, San Jerónimo, Acazulco, Ocoyoacac, Estado de México. Aquí tenemos, para empezar, el planteamiento del problema, que es la principal tensión jurídica institucional que presenta este caso, que viene siendo el reconocimiento constitucional, la brecha institucional, efectos jurídicos limitados y la disposición territorial. Aunque el artículo 2 constitucional reconoce la libre determinación y la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, en la práctica las autoridades tienen serios problemas en el sentido de que no cuentan con esa libertad de tener ejercer la disposición territorial con efectos jurídicos que limita el desarrollo de la infraestructura comunitaria. En ese sentido, realmente, pues aquí tenemos esos problemas que son muy marcados y que es el principal tema de este proyecto. Después tenemos el contexto del problema. Aquí tenemos una cuestión muy relevante que viene siendo, voy a prender mi cámara, ahí está, es que no la había prendido. En este contexto del problema de San Jerónimo Acazulco tenemos unas particularidades muy claras ahí, que se conservan las autoridades tradicionales, la asamblea comunitaria y los sistemas normativos indígenas. La comunidad normalmente trata de impulsar proyectos de interés colectivo. Sus decisiones comunitarias enfrentan obstáculos para producir efectos jurídicos frente al Estado. Este tipo de problemas no solamente lo enfrenta San Jerónimo Acazulco, sino que he tenido la oportunidad de ver que es en muchos lugares, en Tlaxcala, no tienen ellos ese reconocimiento, esa aceptación de la autoridad del Estado, no constitucional, porque está muy claro en el artículo 2 que tienen su reconocimiento. Después vamos con un segundo.
Vamos con la pregunta de investigación. En este sentido, la pregunta de investigación es: ¿en qué medida la falta de efectividad del reconocimiento de la personalidad jurídica de la autoridad comunitaria indígena limita el ejercicio de la disposición territorial para el desarrollo de infraestructura y proyectos de interés colectivo en San Jerónimo Acazulco en el marco de la libre determinación y la autonomía? Aquí, en este sentido, digamos que la investigación busca determinar en qué medida la falta de efectividad del reconocimiento de la personalidad jurídica, que es el principal problema que tienen ellos por el hecho de que no pueden hacer desarrollos en favor de la comunidad, no personalizados, sino la comunidad, que son cuestiones comunitarias, y pues aquí se limita el ejercicio de la disposición territorial, y es lo que estamos tratando para que esta situación deje de afectar el desarrollo de la infraestructura comunitaria. Tenemos después el contexto del problema. No es cierto, me bajé, aquí está. Después tenemos el objetivo general y sus objetivos específicos. En realidad, para que nosotros podamos ver aquí y contestar esta pregunta, pues tendríamos que delimitar que el objetivo general consiste en analizar los límites jurídicos que condicionan ese ejercicio y explicar cómo la relación entre la libre determinación, la personalidad jurídica y la actuación del Estado incide en el desarrollo de la infraestructura comunitaria. También hay un tema importante aquí que hay que señalar, ¿no? Que la disposición territorial se entiende como la facultad colectiva de las comunidades indígenas para decidir jurídicamente sobre el destino, administración y afectación de su territorio mediante sus propias autoridades y procedimientos. Después viene la hipótesis, lo que se busca obtener con este proyecto, y aquí pues realmente se busca comprobar que el principal problema o obstáculo para ejercer la disposición territorial comunitaria no es la falta de reconocimiento constitucional, sino la ausencia de mecanismos institucionales que hagan efectiva la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Después tenemos la justificación. Aquí es muy importante, tenemos 3 justificaciones que son cruciales, que es la jurídica, la comunitaria social y la académica. En este sentido, la investigación evidencia la diferencia entre el reconocimiento jurídico y su aplicación práctica, que propone criterios que hagan efectivos el ejercicio de la disposición territorial y permitan el desarrollo de infraestructura comunitaria respecto a la libre determinación y a la autonomía indígena. Después tenemos el marco teórico, que son 3 referentes, 3 dimensiones, que es Óscar Correas, el pluralismo jurídico, Hans Kelsen con la validez y eficacia, y Rodolfo Stavenhagen con la brecha de implementación. En este sentido, creo que estos 3 enfoques permiten analizar el problema desde 3 dimensiones: la coexistencia de sistemas normativos, la diferencia entre reconocimiento formal y eficacia jurídica, y la distancia entre derechos reconocidos y derecho ejercido. Después tenemos el marco jurídico, que es el sustento normativo, que es o sea, aquí tenemos primero el internacional, luego el nacional y el estatal. Sin embargo, la investigación se fundamenta principalmente en el artículo 2 constitucional, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen la libre determinación y los derechos de los pueblos indígenas.
Después viene la metodología. Este tema de la metodología considero que es muy, muy importante porque es lo que va a desarrollar el trabajo. Tenemos el enfoque y tipo que viene siendo cualitativo jurídico, etnográfico, sociojurídico y perspectiva intercultural, la descriptiva exploratoria y analítica crítica. También tenemos las técnicas y sujetos, entrevistas semiestructuradas, observación participativa, cartografía comunitaria, revisión documental y las autoridades tradicionales y la asamblea de la comunidad, así como los habitantes. Este estudio adopta un enfoque sociojurídico porque busca contrastar el reconocimiento normativo con la práctica institucional. Para ello, combina el análisis jurídico con el trabajo de campo a fin de comprender cómo las autoridades comunitarias ejercen la disposición territorial y cómo las instituciones del Estado reconocen o limitan el ejercicio de ese derecho. Y después tenemos el diagnóstico territorial comunitario de San Jerónimo Acazulco. Este diagnóstico territorial permite identificar cómo se ejerce la disposición territorial comunitaria, qué autoridades intervienen y cuáles son los principales obstáculos para que sus decisiones produzcan efectos jurídicos frente al Estado. Eso sería esto. Después seguimos con el referente empírico. Aquí tenemos una simetría jurídica institucional que trae un caso importante como es el tren interurbano México-Toluca, que ha sido parte de los proyectos, megaproyectos. Y también tenemos proyectos comunitarios como hospital, universidad, donación de predio. ¿Por qué puse esto? Porque cuando la comunidad requiere de poder, este año anterior les donaban un hospital, una universidad, y lamentablemente la perdieron. Porque ¿qué decía el Estado? Quiero que me dones el terreno porque no lo voy a dejar en tus manos. Y entonces ellos le dijeron, sí, aquí está mi asamblea, aquí está mi documentación, aquí está todo lo que tengo que hacer para que demostrarte que te lo puedo donar porque tengo la posesión. Y ellos se aferraron al artículo 27 constitucional, donde tendrían que tener requisitos completamente de propiedad. Ellos no tienen propiedad, tienen posesión. Entonces, este es un tema muy triste que no solamente le está pasando a Acazulco, sino que le está pasando a muchas comunidades que no pueden tener este servicio, ¿no? Y tengamos bien presente que es una obligación del Estado. No solamente cometieron el error de pedirle la donación, debieron construir el hospital, debieron dejar la universidad y debieron asignar el recurso para que esa infraestructura comunitaria, que es un derecho que tienen los pueblos, estuviera en manos de ellos, se quedaran ellos y lo administraran, y ellos solamente administrarían los recursos y no se dio a cabo, ¿no? Entonces, la comunidad debe acreditar personalidad jurídica, enfrenta obstáculos administrativos, el Estado es un contraste, impulsa megaproyectos como el tren urbano de Toluca y actúa con facultades reconocidas. Esas son las deficiencias con las que se cuentan en este proyecto. Después viene el avance de la investigación, la ruta recorrida y la siguiente etapa. En esta etapa tenemos el protocolo delimitado, problema de hipótesis, objetivo, marco teórico y jurídico ya construidos, el estudio de caso definido como es San Jerónimo Acazulco, Comunidad Otomí o Coyoacán, Estado de México, el diagnóstico territorial, datos del INEGI, extensión, la infraestructura y la organización social de sus sistemas normativos y los instrumentos diseñados para las guías de entrevistas, observación, listas y del trabajo de campo. Aquí en esta siguiente etapa, el trabajo de campo, las entrevistas semiestructuradas y la observación participativa para contrastar el marco jurídico normativo con la realidad de la comunidad. Esto es lo que vamos a iniciar. Yo lo tengo ya muy avanzado, pero me he ido paso por paso porque quiero ir con paso firme de acuerdo a mis docentes y a mis directores de tesis.
Ahora tenemos los aspectos para fortalecer. Lo que espero del coloquio. Espero precisar el alcance jurídico de la disposición territorial, robustecer la categoría de capacidad jurídica comunitaria, afinar la relación entre la libre determinación y la personalidad jurídica, fortalecer los criterios para análisis del trabajo de campo. Espero que la retroalimentación del coloquio me permita fortalecer la delimitación conceptual de la disposición territorial y consolidar la propuesta de la capacidad jurídica comunitaria y verificar la coherencia entre pregunta, hipótesis, metodología antes del trabajo de campo para empezar a escribir ya esta tesis, ¿no? Hasta el momento se ha delimitado el problema definido, el estudio del caso, construido el marco jurídico, la metodología y diseño de los instrumentos para el trabajo de campo, ¿no? Considero que este trabajo es muy relevante, no solamente para Acazulco, sino para muchas comunidades indígenas, sobre todo enfocadas a las que no son cabecera municipal, porque cuando son cabecera municipal tienen ellos más oportunidad de decidir sobre sus propios actos, de tener ese control, porque ellos reciben el recurso y ellos lo destinan, pero cuando no son cabecera municipal es el gran problema que se tiene con estas comunidades porque están en estado de indefensión. Y eso es lo que plantea este proyecto. Muchas gracias por su atención y presento mis fuentes. Obviamente no son todas porque es muy extensa la legislación y todo, y también estamos cuidando la investigación en que tenemos los principios éticos y cuidados para esta investigación. Muchísimas Muchas gracias, Estefanía. Bueno, gracias. Gracias por tu presentación y comenzaremos con la ronda de comentarios, iniciando por la maestra Marilo. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, doctora. Pues un gusto volverte a escuchar, estimada licenciada Murillo. Ya habíamos coincidido en algún curso. Veo, ya en algún momento por ahí comentábamos un poquito tu tema, justo en parte del curso que habíamos llevado. Y pues bueno, me da muchísimo gusto igual leer los avances que tienes de este trabajo. Consideraría que junto con el trabajo del anterior colega, pues creo que son de los trabajos, pues que creo que llevan un poquito más de avance, ¿no? Y creo que también está como muy claro el perfil, justo intercultural propio de la Rosario Castellanos, ¿no? Y sobre el tema de temas normativos. La parte que yo te comentaría, estimada Estefanía, creo que, la parte de metodología está bien fundamentada, ¿no? A partir de todas estas herramientas que vas a utilizar, ¿no? Creo que el hecho de que hables de la comunidad como sujeto, que cuides esta parte, ¿no? De hablar de la comunidad como sujeto y no como objeto, creo que es parte de la ética de la investigación, y más en los campos que tú estás, y por supuesto que la Rosario nos ha dejado muy claro, ¿no? En sus principios como tal. Me parece muy bueno que justo también lo cuides a partir de tu investigación. Y bueno, quizá yo haría también, creo que un par de comentarios, ¿no? que me resuenan a partir de tu exposición, de la lectura, pero también a partir de ahora de tu exposición. Yo sé que no nos pueden responder y es una lástima, me gustaría escucharles. Pero bueno, nada más este punto, estimada Estefanía. Utilizas dos autores, ¿no? Que en este caso, Kelsen, un clásico, ¿no? Y al doctor Oscar Correas, que bueno, pues desde sus posicionamientos como tal, pues estás hablando desde un positivismo jurídico clásico, ¿no? Con Kelsen. Y el doctor Correas, pues es justamente todo lo contrario, ¿no? Es toda esta postura crítica, ¿no? Justamente a este derecho positivista. Afortunadamente tuve la oportunidad de clase con el doctor, ya muy, muy grande el doctor,
pero pues de verdad es un lujo. Y a mí me queda un poquito la duda, estimada Estefanía, a partir justamente de que utilices al doctor Correas y a Kelsen en esta combinación, ¿no? Que suena, insisto, muy interesante. No la niego, se me hace arriesgada. Esa es mi perspectiva, ¿no? ¿Qué yo te recomendaría? Que si pudieras, digo, en tu trabajo, justamente que quedara muy bien justificado, ¿no? Cómo, a lo mejor, ¿por qué usa Kelsen, ¿no? ¿Por qué usas a Kelsen en este caso, no sé si para validar la juridicidad de los sistemas normativos indígenas, ¿no? Si estamos, por ejemplo, por otro lado, con toda la tradición del pluralismo jurídico crítico, ¿no? Que es justamente esta parte que suele apartarse de todo este marco kelseniano. O, insisto, no quiero decir que sea incorrecto tu uso, simplemente consideraría que sí necesitas tener un argumento muy bien armado, muy fuerte, para que esto no se preste a una contradicción, ¿no? En este caso, pues sí, yo la preguntaría que te dejaría para que te la llevaras, es justo cómo vas a conciliar a Kelsen con Correas, ¿no? Que nos habla de eficacia social, esto de la crítica al monopolio estatal. Digo, definitivamente voy a leer, espero, los siguientes avances de investigación. Sí me gustaría saber cómo resuelves esta parte, ¿no? Y si esto que se complementa o genera, o qué tensiones son las que tú encuentras, ¿no? A la hora justamente de hacer este análisis. Eh, También creo que en la parte del trabajo de campo, en lo que nos enviaste en el resumen, eh, identifico, bueno, sería una más bien como pregunta, si tú identificas algunas formas en que la propia asamblea traduzca, ¿no? O resignifique este lenguaje jurídico estatal, no sé, yo te preguntaría, ¿no? En caso de que sí, creo que será muy valioso que, que lo profundices, creo que es un aporte nodal a tu investigación. Eso es muy importante, ¿no? Justo es como las comunidades se apropian del derecho estatal y para su beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo me quedaría nada más con eso. Bueno, en respecto a tu tesis, pero bueno, tu avance en la investigación. Insisto, esta parte de que dejes muy en claro de ver a la comunidad como un sujeto colectivo y no como un objeto de investigación. Creo que eso es nodal justo en esta ética de la investigación. No lo sueltes, ¿no? Yo creo que eso es nodal. Tener esta congruencia a lo largo de toda tu investigación es fundamental, ¿no? Y que al final también nos cuentes, ¿no? ¿Qué papel va a jugar en tu investigación al final que tú tomes ese posicionamiento? Por mi parte sería todo, doctora. Muchas felicidades, estimada licenciada Estefanía. Gracias. Muchas gracias, maestra Marilu. Bueno, continuamos con las aportaciones de la doctora Olivia. Adelante, doctora. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes. Volviéndote a leer, me da gusto encontrarte en este coloquio. Mis comentarios van más, entiendo por parte del avance de investigación que enviaste, que es muy breve, ¿no? Y entiendo que no puedes poner ahí todo el desarrollo que has elaborado en tu investigación, pero a mí lo que me gustaría o quisiera, quizás ya lo verás tú con tus asesores, es, o sea, mencionas en el texto las tensiones existentes entre los dos sistemas, ¿no? Pero el asunto es ese, que solo mencionas las tensiones, pero no dices cuáles en concreto. Ahorita que exponías ya me quedan mucho más claras, ¿no? Pero en el texto no vienen muy explicitadas, entonces considero que es parte del poco espacio que tienes, pero sí que las dejes muy bien señaladas esas tensiones, ¿no? Que existen. Y la otra es un comentario en torno a cómo cierras tu avance, ¿no? Y que yo creo que ahí es una parte nodal de tu investigación, señalar cómo las persistencias de las estructuras institucionales limitan el ejercicio efectivo
del derecho indígena que tú estás abordando, ¿no? Entonces, me parece que si señalan las tensiones existentes y la persistencia de las estructuras, pues, que seguramente lo harás en tu investigación, pues vas a tener un muy buen documento de investigación, ¿no? Que permite aportar a esta cuestión de los derechos indígenas, ¿no? Los diferentes tipos de derechos que existen. Entonces, bueno, eso que lo tengas muy, muy bien definido, muy bien explicitado en tu investigación, tanto las tensiones como las persistencias, ¿no? Eso me parece que abona muy bien al campo que estás estudiando. Y bueno, felicitarte por tu trabajo que estás realizando. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctora Olivia. Pues muy bien, Estefanía. Ahí están los comentarios. Recuerda que puedes consultar los videos posteriormente si tuvieras alguna otra duda, ¿no? Muy bien. Entonces, continuaremos con Víctor Manuel Olivares, que presenta su trabajo titulado El concepto de territorio en derecho agrario e indígena y su distinción en México. Adelante, Víctor. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Un segundo, voy a compartir la pantalla. presentación. Sí, Sí. Gracias. Un segundito. Perfecto, ya lo podemos ver. Ok, sin problema, ¿verdad? Sin tema. Ok, gracias. Pues bueno, gracias por la presentación. De nuevo, gracias a los que están presentes y a las que están presentes. Voy a proceder a compartir un poco de la investigación que estoy llevando a cabo. Y un segundo. Primero hay que contextualizar un poco mi investigación porque de inicio el texto o el tema puede resonar un poco árido, ¿no? Y complicado y muy abundante, ¿no? Sobre todo un concepto tan importante como lo es del territorio, ya que este concepto abarca tiempo en historia, por supuesto, conflictos, cuestiones culturales, sociales, políticas, y precisamente en ese contexto comencé a lo largo de mi desarrollo profesional a percatarme de ciertas complicaciones que existen en el campo, ¿no? El campo me refiero al campo legal, ¿no? Donde en realidad es donde vienen a denotarse todos los problemas que hay en pueblos, en comunidades indígenas y demás. En ese sentido, he tenido la oportunidad de trabajar para muchas comunidades agrarias, también para algunas comunidades indígenas o algunos pueblos indígenas, pueblos originarios de la Ciudad de México también. Y curiosamente fue cuando pude percatarme que había un pequeño problema en la concepción que tienen tanto la comunidad indígena o comunidades indígenas, entendiéndolas en general, como las comunidades agrarias. Y en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar mi investigación con mi director de tesis y mi comité asesor, me han sugerido que pudiera aterrizar esta investigación en un solo pueblo o comunidad. Sin embargo, he considerado que esto no abarcaría como la intención de mi investigación, porque hay supuestos muy peculiares, ¿no? Y la idea de mi investigación es una distinción completa y general del concepto para precisamente tejer una pequeña línea que aún no existe, ¿no? Que es la distinción de un concepto tanto indígena como agrario, ¿no? Pongo como ejemplo algunos casos. Por ejemplo, en Huixquilucan, Estado de México, hay comunidad indígena y comunidad agraria. La comunidad indígena, mucho tiempo, o en general, incluso de manera formal por el Estado, está reconocida como una comunidad otomí, si no me equivoco, ñató. La comunidad agraria, por su lado, está enfocada más en cuestiones de producción y cuestiones de generar recursos económicos, y entraron en un pequeño conflicto en donde la comunidad indígena de Huixquilucan defiende un territorio como suyo por cuestiones históricas, espirituales y religiosas. Sin embargo, no conocen su historia propiamente, no conocen el porqué de ese territorio. Incluso algunos se identifican como comunidad nahua, otros como otomí, y en realidad no hay una armonización del concepto, pero sí hay un conflicto con la comunidad agraria de decir, este es nuestro territorio, tienes que respetarlo, ¿no? Pero por el otro lado está la comunidad
agraria que dice, no, este es mi territorio porque yo sí tengo un documento formal por algún tribunal y entonces es mío, ¿no? Hay otro ejemplo en donde hay armonía en el territorio, ¿no? San Francisco de Chicuautla, en Lerma, Estado de México también. En este caso, la comunidad indígena y la comunidad agraria son armónicas, ¿no? Muchos de los integrantes de la comunidad indígena son comuneros y su coexistencia en su territorio es, sí, nosotros reconocemos que esto fue reconocido por una sentencia, etcétera, pero también reconocemos que forma parte de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, de nuestros centros ceremoniales incluso, ¿no? Entonces, hay una pequeña contradicción ahí en el concepto de territorio, tanto por un lado controvertido como por el otro lado armónico, pero también está el tema del territorio, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México con los pueblos originarios, ¿no? En el sur de la ciudad. En el caso específico, San Mateo Jalpa, o Xalpa, en Xochimilco, hay una comunidad agraria también y hay un pueblo originario, ¿no? En este caso también hay un asunto controvertido en cuanto al territorio porque el pueblo como tal considera que todo lo que engloba el concepto de pueblo y territorio pertenece a una colectividad, ¿no? Sin distinción. Y por un lado, la comunidad agraria tiene definidas, ¿no? Tiene un territorio definido por planos, por censos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el tema del territorio ha sido confundido mucho tiempo por muchas personas, colegas, e incluso en algún momento por su servidor, ¿no? Llegamos al punto en donde el territorio lo podemos entender como, sí, pues eso es donde habitan, ¿no? Es donde están, es donde cultivan, es donde hacen su ceremonia, es donde hacen su fiesta. Sin embargo, para cada comunidad el concepto puede ser un poco complicado. Sin embargo, considero que hay una forma de distinguirlo uno del otro de una manera general y que pueda ser aplicado a muchas comunidades y pueblos y que nos pueda dar claridad en ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a pasar a la siguiente. El objetivo principal de mi investigación es precisamente hacer una distinción entre ambos conceptos y dejar en claro qué es uno y qué es otro, ¿no? Porque por un lado podemos hablar de un concepto más espiritual, más abstracto, en cuanto a un territorio y un lugar sagrado, por ejemplo, y por el otro lado tenemos un concepto más rígido, más positivista, como ahorita lo comentaban en ciertas teorías, más formal en cuanto al reconocimiento que tienen. Sin embargo, la distinción es fundamental para evitar futuros problemas que se han venido suscitando, ¿no? Dado que, como decían hace ratito, en cierto tiempo hubo un romanticismo para las comunidades indígenas y para los ejidos, ¿no? En su defecto. Y hoy en día estamos viviendo un romanticismo por los pueblos y comunidades indígenas, como algunos especialistas denominan a veces, ¿no? La discriminación positiva, esto de hace muchos años, estas comunidades, pueblos, ejidos, etcétera, pues fueron degradados en algún momento por el Estado y ahora hay que retribuirles, ¿no? Entonces esto ha provocado que hoy sin medida digamos, es un tema indígena, por supuesto, requiere un especial cuidado, requiere esto, etcétera, pero he notado en algunos casos que incluso han empezado a sobrepasar cuestiones legales con comunidades agrarias, ¿no? Y pongo en contexto otro ejemplo, es el caso de donde yo soy originario, que es un pueblo, valga la redundancia, originario de Xochimilco, se llama Santiago Tepalcatlalpan, en el cual el pueblo como tal consiste también en un pueblo originario, tradiciones, cultura, su territorio lo identifican, los lugares en donde se hacen las ceremonias están bien identificados, pero también hay una comunidad agraria que por supuesto también tiene identificados sus terrenos, parcelas, etcétera, pero sin embargo el crecimiento urbano ha generado una ola de llegada de personas, incluso invasiones, ¿no? Y trajo aparejado un asentamiento humano e irregular de una comunidad mazateca de Oaxaca, ¿sí? En ese sentido, pues la comunidad empezó a desarrollar su vida ahí, es la comunidad zapoteca, y en algún momento ahora con los presupuestos que se empezaron a tratar en la Ciudad de México respecto a infraestructura para comunidades indígenas o lugares de alta marginación, se les asignó curiosamente un presupuesto como pueblo indígena a este grupo de personas que se asentaron en territorio de Santiago Tepalcatlalpan. Por un lado, ahora el pueblo de Tepalcatlalpan está como consternado, ¿no? En el sentido de,
si es nuestro territorio, es nuestro origen, y este territorio debería ser enfocado a nosotros, y el presupuesto no se nos asigna a nosotros, pero por el otro lado está, es que nosotros sí hablamos una lengua, es que nosotros sí tenemos una cultura, etcétera, pero al final como que el origen no está bien claro. Entonces, en ese sentido, también es importante en mi investigación reconstruir precisamente el origen de un concepto y del otro, porque no podemos tomar un concepto a partir, por ejemplo, de la revolución de 1910, 1917, cuando empezaron a emitirse las leyes relacionadas con los ejidos y las comunidades, y decir, este es el concepto que ahora hay que entender de territorio, porque tenemos que irnos más para atrás para entender realmente cómo se veía incluso en la colonia o en la época prehispánica, cómo comprendían ciertos pueblos su territorio, que en general compartían ese concepto sui generis, ¿no? No era un concepto muy arraigado para cada pueblo, ¿no? Entonces, sí es importante llegar a ese apartado en donde necesitamos comprender el contexto histórico, ¿sí? Para, por un lado, el tema indígena, y por el otro, llegar al punto en donde, ¿por qué hoy el concepto de territorio para una comunidad agraria es este, ¿no? Porque hay una rememoranza histórica respecto a las comunidades indígenas. Muchas de las comunidades indígenas tienen precisamente su origen en códices, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, hay una compañera que sigue ahorita en exposición que es de Milpalta. Por ejemplo, Milpalta es una comunidad que tiene un códice en donde se reconoció su territorio, los 9 pueblos, si no me equivoco, de Milpalta o de Villa Milpalta. Huixquilucan también tiene un códice de Techaloyan que fue el documento base para que se reconociera la comunidad agraria. Entonces hay que tener ese antecedente histórico para contextualizar en qué momento las comunidades indígenas o los pueblos indígenas, o incluso como se denominan los códices, ¿no? Los indios de tal pueblo llegaron a un punto en donde se les reconocía como comunidades agrarias, y ahora nos encontremos en donde hay un conflicto de no entendemos cuál es el territorio de cada quien, ¿sí? Ahora, en cuanto a mi metodología para llegar a esta investigación, es una metodología cualitativa, porque en realidad mucha de la información que he obtenido es precisamente a base de la experiencia, a base de entrevistas, a base de escuchar a las comunidades en donde tengo la fortuna de estar enfrente de los actores, de las personas que han representado, de las personas que han estado en conflictos históricos, por ejemplo, con carreteras, construcciones de megaproyectos que pudieran afectar territorios indígenas y agrarios, por supuesto. Entonces, una de mis principales fuentes es precisamente la historia del origen de un concepto de territorio, tanto en derecho indígena como en derecho agrario, y además va a venir a colación para, como fuentes de mi investigación, los códices, la legislación, todos estos criterios que se han emitido para las comunidades y los pueblos indígenas, ¿sí? En ese sentido, mi investigación o lo que estoy realizando en este caso, es analizar desde el origen histórico la evolución de ese concepto, entender ahora cuál es la concepción que tenemos en este tiempo o en este periodo de nuestra historia que llevamos, y así identificar cuáles son los problemas que hoy en día se están suscitando, que en realidad pueden ser muy específicos, y como quizá lo han podido notar en lo que les he referido algunos ejemplos, y por solo hablar de algunos estados, comprendiendo que en realidad hay más extensión del territorio, hay más pueblos, hay más comunidades, y que esto pueda en realidad parecer un infinito, pero la idea es precisamente aterrizar una distinción específica que pueda funcionar de manera general, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que he podido llegar a concluir con lo que llevo de mi investigación, lógicamente es que cada concepto es totalmente diferente, cada concepto tiene un fin diferente y por supuesto tiene un origen diferente, que es como consecuencia de todo lo demás, ¿no? Entonces, con ello, nosotros necesitamos evitar, ¿sí?, que haya este vacío de protección, ¿no? Que haya como ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer si esta comunidad se está peleando con otra comunidad indígena y una agraria, pero todos son habitantes del mismo pueblo? Y ahora hay un problema social porque dentro del pueblo donde habitan, en su zona, ahora ya no hay una paz social, ¿no? ¿O qué pasa cuando son comunidades distintas? Incluso hay un tema de odio, ¿no? De, no, ustedes hace muchos años nos quitaron este cerro, etcétera, nuestro camino es este, etcétera. Entonces, ese tema de
cómo vamos a proteger estas cuestiones es fundamental, ¿sí? Y identificar estos conflictos y, por supuesto, también saber cuál es la problemática, qué es lo que nos está deteniendo un tanto en poder avanzar a esta distinción, lógicamente, de esto es una cosa, derecho agrario, esto es otra cosa, derecho indígena, y poner esa claridad, ¿no? Porque resulta fundamental que haya mecanismos que puedan ayudarnos a entender precisamente cada una de las problemáticas, sí, y también un método que nos ayude a resolver los conflictos, porque no nos sirve de nada haber entendido el conflicto, haber entendido el concepto, haber entendido que la comunidad indígena dice que su territorio es este porque, por ejemplo, aquí es donde da vuelta el aire y aquí es el Cerro de la Campana y aquí nosotros tenemos nuestro origen, aquí está el ombligo de la luna y aquí es el ombligo de nuestra vida, ¿no? Y, por ejemplo, por el otro lado, la comunidad negra dice, no, es que este es un bosque y hay gusano barrenador y tenemos que hacer trabajos de saneamiento, entonces tenemos que tirar árboles, pero eso para la comunidad indígena es un tema casi de sacrilegio para como ven su cosmovisión, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ese punto de comprender y tener los mecanismos de resolver y no nada más de, está bien lo que tú dices, lo que tú concibes, pero también necesito que con lo que yo concibo, con lo que yo digo, me pueda resolver esta problemática, ¿no? Entonces, esta distinción del concepto de territorio en ambos derechos, tanto indígena como agrario, nos ayuda a tener certeza jurídica, nos ayuda precisamente a prevenir conflictos sociales que últimamente han sido muy demeritados de no pasa nada, no se pelean, no hay nada, pero en realidad ha habido conflictos sociales muy grandes, ha habido conflictos muertos que he tenido cercanía y conocimiento, ¿no? A su vez, pues también nos va a permitir fortalecer un tanto el concepto en nuestro derecho mexicano y también el concepto de cómo vamos a aplicar esa justicia en nuestro territorio, ¿no? Y cómo vamos a resolver y cómo vamos a mantener esta claridad que deben de tener todas las comunidades, tanto indígenas como agrarias, ¿sí? Y pues muchas gracias. Con esto con mi presentación. Muchas gracias, Víctor. Bueno, comenzaremos con la ronda de retroalimentación, iniciando con la maestra Marilu. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias, licenciado Víctor Manuel. Pues es un gusto escucharle en esta propuesta que nos presenta el día de hoy. Creo que, al igual que el resto de los trabajos, daría bastante claridad justamente a esta conclusión tan terrible porque ha generado muchísimos más conflictos entre los sistemas, no solamente agrarios, sino todo lo que tenga que ver con temas comunitarios. Bueno, yo igual creo que es un muy buen avance que nos está presentando el día de hoy. Esta cuestión justamente abordar, ahora que lo escucho después de la lectura del resumen, pues veo que tiene bastante bien fundamentado. Creo que yo sé que no tiene mucho espacio para explicar todo eso que justo ahora nos acaba de explicar, pero veo que tiene bastante claridad, justo con toda la experiencia que tiene sobre estos conceptos de territorio indígena, ¿no? Y todo el tema agrario. Creo que sin duda las fuentes y la experiencia pues que ha revisado son nodales para dar luz sobre estos conceptos, ¿no? Y bueno, consideraría también que la parte metodológica, así como nos la presentó y ahora que lo escucho, está al igual, está bien estructurada en diferentes niveles, ¿no? Intentando con esta cuestión de la articulación de un método comparativo, pero sobre todo hermenéutico, justo a partir de todos estos elementos que usted nos está comentando, no solamente de leerlo, de analizarlo, sino de vivirlo. Yo creo que es nodal que justamente, digo, yo en las zonas que trabajo, pues también, ¿no? El territorio no tiene una sola definición. El territorio, creo que como muchos conceptos, son conceptos que se tienen que estar construyendo constantemente. No puede haber solamente una sola forma de definir el territorio, porque pues, ahora sí que va a depender de dónde nos estamos dirigiendo, el espacio, el lugar y la parte simbólica y demás, ¿no? De verdad, en ese sentido, creo que su trabajo es un trabajo muy rico e, insisto, pertinente.
En cuanto a el resumen que nos brindó, al igual creo que sobre la pregunta de investigación, me da la impresión que no está tan formulada de manera como pregunta, ¿no? Sino que más bien gira en torno a este objetivo general. Yo creo que no sería muy problemático, ¿no? Que esto más bien se pueda volver una pregunta explícita justamente para simplemente cubrir este criterio, ¿no? Como tal. Yo creo que no sería como, pues demasiado. Definitivamente veo que el manejo que tiene usted del tema es bastante profundo, ¿no? Al igual que la justificación, al menos creo que es muy importante, igual que en otro trabajo de los colegas, hay que sí diferenciar, ¿no? Hacer estos espacios debidos justamente para la mayor claridad de estos temas que ustedes nos dan, porque ciertamente yo, no sé, yo parto de que estos temas, sobre todo, que no hay mucho escrito al respecto, no al menos desde el enfoque que usted quiera hacerlo, es muy importante cuidar cómo lo redactamos, ¿no? Porque vamos a leerlo personas seguramente cero expertas. Yo creo que la claridad es nada, ¿no? En este sentido, justo por la importancia del tema, ¿no? Quizá nada más preguntarle yo a usted digamos, cómo dialogaría, ¿no? La distinción que usted hace entre territorio indígena y territorio agrario, perdón, en este caso con la literatura sobre el pluralismo jurídico. Esa sería una pregunta que creo que sería bastante rica, ¿no? En caso de que si ya la tiene, estaría excelente, pero si no, pues profundizar en ello yo creo que enriquecería bastante su trabajo, ¿no? Y también, de estas, pues sin duda estos dos temas o estos modelos, ¿no? De estas tensiones que usted ya identifica, también observar, creo que hay ¿cómo decirlo? Como hay nudos más urgentes dentro de estas dos categorías, ¿no? Quizá hasta mencionar eso, ¿no? ¿Cuáles son las categorías más urgentes, por decirlo así, que están presentes y mencionarlas, ¿no? Y cuáles son, digamos, en función de ello, las que se pueden resolver y por qué. Yo creo que eso, justamente con todo el manejo tan profundo que veo que tiene usted de los conceptos, sería bien, muy importante, no solamente en términos académicos, sino también para la difusión. Y qué otra cuestión, también, ¿qué mecanismo, por ejemplo, concreto usted estaría pensando en esta cuestión de la armonización jurídica? ¿No? Yo creo que eso también sería importante, más allá de dejarlo quizás solamente mencionarlo, yo creo que sí sería importante profundizar, ¿no? Yo, insisto, yo partí de la lectura, pero ahora que lo escucho, pues veo que el manejo es bastante profundo, muy bueno, pero yo creo que esta parte de la armonización jurídica, yo creo que sí sería importante ir un poquito más allá de eso, y de ahí en fuera, pues, licenciado Olivares, yo creo que una vez más felicitarlo. Es un muy buen trabajo, muy interesante, me ha gustado mucho, porque justo ese es un reto que tenemos nosotros acá, en donde yo imparto también docencia, en la licenciatura en Derecho, formar a abogadas y abogados que podamos tener esa distinción, eso se llama hilar. Y yo creo que su trabajo en ese sentido muy importante. Nada más eso, doctora. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, maestra Marilu. Ahora continuaremos con la doctora Olivia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, al igual que la maestra Marilu, comparto muchos intereses. Me parece que tienes un tema nodal entre vincular el derecho agrario con el derecho indígena que bien planteas, está cruzado por distintas, digamos, vinculaciones como la historia, y en esa parte es la que me preocupa un poco, porque lo pones en tu texto, ¿no? Quieres hacer como un análisis histórico, ¿no? Pero también eso me parece importante que puedas limitar espacio temporalmente el tema,
Le digo, o sea, me parece que son concepciones que se encuentran a la hora de trabajar con comunidades, pero sí creo, en términos de que no te vayas a perder para entregar un trabajo en tiempo y forma, ¿no? Porque te puede llevar muchísimo tiempo hacer como una historia del derecho indígena y una historia del derecho agrario, y por eso mi sugerencia es más que te enfoques bien en este diálogo conceptual que entre los dos, pero sí ponerle una delimitación temporal, ¿no? Que bien puedes hacer, o sea, lo sentí como un poco amplio en esos términos, pero sin embargo creo que importante que tengas esas delimitaciones espaciotemporales. Entiendo la importancia de los casos que tú quieres abarcar, o sea, no un caso en concreto, ¿no? Que también sería importante, pero otra, no sé, ¿qué pienses cómo tú quieres mostrar estos casos que esta diversidad de casos, ¿no? En términos de que sean funcionales para tu trabajo de investigación. Y eso ya lo verás con tus tutores. Pero igual te felicito porque creo que es una problemática o son temas que están súper atravesados y que también te pueden llevar a otras problemáticas como cuestiones de género, ¿no? Porque no siempre los derechos agrarios consideran la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo vi mucho cuando trabajé en un proyecto para Oaxaca con los TUAS. Entonces, bueno, están muy, muy conectados la cuestión de los usos y costumbres, ¿no? Los derechos agrarios, ¿no? Las cuestiones de género que no siempre consideran a las mujeres, pero sí me parece importante, pero en términos de que puedas concluir en tiempo y forma tu investigación, que pongas una delimitación sobre todo temporal y ahí puedes enfatizar y profundizar mucho más. Yo, digamos, lo dejaría quizás para un doctorado que quisieras profundizar mucho más en cuestiones históricas, ¿no? Pero me parece que pones sobre la mesa dos concepciones muy, muy importantes que están entretejidas en la realidad y que siempre están como en una tensión o en un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, nada más que felicitarte por tu tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olivia. Pues muy bien, Víctor. Felicitaciones. Ahora ya estamos a punto de concluir con la última presentación de Leslie López Pérez con su trabajo titulado La conservación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Milpalta, CDMX 2026. Adelante, Leslie. Sí, un momentito. Claro. Listo, ya se puede visualizar la presentación, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, me presento, soy Leslie López Pérez, soy estudiante del programa académico de Derecho Indígena, egresada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura de Derecho y Criminología. Como ya lo mencionó la moderadora, mi título de proyecto es la conservación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Milpalta. Se la delimitó en el año 2026 porque dentro de bueno, más bien del año que entró Clara Brugada a ser jefa de gobierno, se dio la propuesta de que iban a implementar el servicio de transporte para pasajeros, la línea 6 de cablebús, pero Milpalta es territorio indígena, por eso el planteamiento del problema, que es la implementación del servicio de transporte de pasajeros aéreo cablebús dentro del territorio comunal de la alcaldía Milpalta, lo que podría afectar el suelo de conservación y al medio ambiente del territorio indígena. Como mencionó mi compañero Víctor, pues sí se tiene el documento donde es un territorio comunal, es donde la comunidad de este territorio se rige por la asamblea comunal. Entonces, siempre se tiene que dar la consulta previa de acuerdo a los megaproyectos que se vayan a implementar dentro del territorio. Para empezar, quiero decirles que yo soy originaria de San Pedro Actopan, igual es pueblo originario.
y por eso me interesa mucho esto, porque muchos dicen que son de mente cerrada, ¿no? Que por eso no quieren implementar el título de proyecto, pero no ven que se podría dar una sobrepoblación acelerada en lo que podría acabar con nuestros bosques, ¿no? Y es que Milpalta es uno de los pulmones de la Ciudad de México, junto con el Ajusco, que se encargan de limpiar lo que es el aire de contaminación de toda la ciudad. Mi pregunta de investigación es cuál es la percepción de los habitantes de la alcaldía de Milpalta sobre el impacto de la infraestructura del cablebús en la preservación de sus derechos territoriales. Como ya lo mencioné, me baso en la pregunta de investigación sobre cuál es la percepción de los habitantes, ya que, como mencioné, muchos comentan que no quieren que se dé el megaproyecto porque son de mente cerrada y que no quieren salir de su pueblo y cosas así, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no se ponen a verlo de que puede acabar con los bosques, ¿no? Porque si entra el cablebús dentro donde se construye las torres, las estaciones del cablebús, pues es la mancha urbana, alrededor se va a empezar a sobrepoblar, para hacer alguna construcción, pues se tiene que matar la naturaleza, ¿no? Porque se tiene que escarbar y para meter los cimientos, pues hay que cortar los árboles, todo eso. En mi hipótesis le pongo que la implementación del cablebús es como el inicio de la urbanización en el territorio de la alcaldía Milpalta. Así como tiene muchos beneficios y que el gobierno dice que no tendría impacto ambiental ya que es un transporte que no genera emisiones que contaminen, a su vez también se podría dar la fragmentación del territorio comunal durante la construcción del servicio. Como ya lo mencionaba, se puede dar un crecimiento de urbanización descontrolado, lo que altera el uso de suelos y siendo necesario y que se realicen las consultas previas, libres e informadas a las debidas autoridades comunales para garantizar que el proyecto se ajuste a las necesidades y deseos de la comunidad. Hubo a principios de año de 2026 una disputa porque el gobierno estaba diciendo que sí, en la Asamblea Comunal del Pueblo de San Francisco Tecoxpa, sí estaban de acuerdo en que se implementara dentro de este pueblo una estación o una torre de control de cablebús, pero la Asamblea Comunal salió a desmentir esto, de que no se le realizó ninguna consulta previa. Entonces aquí es donde se empiezan a violar los derechos de la consulta previa. Dentro de mis objetivos, como general, tengo el comprender la percepción de los habitantes de Milpalta sobre cuál es el impacto de la infraestructura del cablebús en la preservación de sus derechos territoriales. En mis objetivos específicos tengo el analizar el impacto del servicio de transporte de cablebús en los derechos territoriales de la comunidad auténtica de Milpalta, el identificar los desafíos y limitaciones que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus derechos territoriales en Milpalta, el proponer alternativas para la conservación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Milpalta, y el analizar las oportunidades de acuerdo a las necesidades de la comunidad indígena para fortalecer la protección de los derechos territoriales y de los pueblos indígenas en Milpalta. La metodología y las técnicas de investigación que planteo es una investigación cualitativa en donde se obtengan las descripciones detalladas y la cierta observación de comportamiento dentro de la comunidad. Observando el comportamiento de los jóvenes, los que integran la asamblea comunal y de gente mayor, ¿no? Gente que ya lleva más tiempo dentro del territorio comunal, que nos mencionen cómo es que se ha dado este crecimiento de urbanización y todo lo que se ha tenido que luchar para conservar el territorio. El analizar un documento previo, eso puedo
estaba pensando en lo que mencionó mi compañero, se me hizo muy interesante meterlo de la historia y el códice y asistencia y documentación de asambleas comunitarias. A lo largo de estos meses que han pasado, se ha dado estas asambleas en donde se discute por cada pueblo que vaya a ser la posible línea, el que si se aprueba o no y cuáles riesgos son los que puede involucrar, así como la votación por todos los comuneros. Y el recorrido de la posible línea de cablebús, esto para identificar qué territorios o el trazo que podría afectar o lo que se podría implementar. Mi marco teórico menciono que en México los derechos territoriales de los pueblos indígenas es un tema complejo que requiere una suma atención para proteger sus derechos y garantizar la supervivencia y bienestar. Dentro de estas se incluyen los bienes comunales, ya que la comunidad es dueña absoluta de su territorio desde épocas prehispánicas, a lo cual el cablebús necesita la aprobación sobre el espacio aéreo y terrestre de la comunidad. Esto para poder identificar los desafíos y limitaciones a las que se enfrentan. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus tierras y a ser consultados sobre proyectos que afecten su territorio, haciendo referencia al derecho al territorio, especificando el convenio 169 por parte de la Organización Internacional del Trabajo, ya que el derecho a la consulta previa, libre e informada es un estándar jurídico internacional que se convierte en un proceso de consentimiento donde la comunidad tiene el poder de aprobar o desechar proyectos que alteren su forma de vida o de paisaje cultural. Dentro de esto, pues la legislación ha sido muy criticada por no cumplir los estándares, ¿no? Como lo que mencionaba no se dio la consulta previa del pueblo de San Francisco de Tecoxpa y el gobierno ya estaba diciendo que ya todos estaban de acuerdo. Entonces ahí entra una violación, lo que genera preocupación, ¿no? El que no se pueda proteger y garantizar sus derechos y la supervivencia del bienestar de la comunidad. En justificación tengo que pues esta investigación es importante y necesaria debido a la importancia de garantizar los derechos territoriales y la dignidad de los pueblos indígenas de la región de la Alcaldía de Milpalta. Esta investigación nos puede ayudar a mejorar la legislación y las políticas públicas en la materia. Podemos fortalecer la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Milpalta, dando el beneficio a los habitantes de dicha comunidad, permitiendo el conocimiento acerca de temas territoriales. También podemos implementar como que los conocimientos acerca del pueblo, ¿no? Porque se van perdiendo, ¿no? Conforme van pasando las décadas o los años, ¿no? Las generaciones, se va perdiendo el interés, ¿no? En las raíces, en hablar una lengua de aquí de la Alcaldía de Milpalta, la lengua originaria es la náhuatl. Entonces, no sé, ahorita ya es como que se preocupan más por hablar el inglés que por hablar una lengua indígena, ¿no? Como que les sirve más el inglés que hablar una lengua indígena. Y pues mis resultados esperados es que se llegue a dar la identificación de los verdaderos desafíos y limitaciones que enfrentan los pueblos indígenas dentro de la protección de sus derechos territoriales, el dar el análisis de las oportunidades para fortalecer la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en México y finalmente dar las recomendaciones para mejorar la legislación y políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias, Leslie, por la presentación. Comenzaremos con la retroalimentación por parte de la maestra Marilú. Adelante, maestra. Casi no la escuchamos. Ay, ¿ya me escucha mejor? Ya, Ay, perdón, gracias que estoy en un lugar público.
Hay un poquito de ruido, una disculpa. Bueno, estaba agradeciendo a la licenciada por la exposición de su trabajo, el cual ciertamente pues entra dentro de esta cuestión de la pertinencia, ¿no? La actualidad, sin duda, del mismo. Y, por supuesto, toda esta cuestión que nos señala sobre la consulta previa, ¿no? Frente a este proyecto de infraestructura, creo que pues sin duda son de los temas que vamos a estar viendo de manera reiterada en muchísimos lugares, ¿no? Y que creo en función de eso que pues bueno, habría que todas estar muy atentos con lo que se está haciendo justamente en este momento porque se está consultando a las comunidades sobre este tema, ¿no? Al menos donde yo estoy, justo hay varias reuniones en diferentes comunidades para analizar cómo es que va a quedar, digamos, sobre este tema, ¿no? El tema de la consulta. Y en ese sentido, no sé, por ejemplo, yo me atrevería a pensar, digo, sobre todo que nos dices que tú eres de Milpalta, ¿no? Estar muy de cerca con estos temas, porque yo sé que eso sería prácticamente el final de tu investigación, bueno, en un abordaje final, pero sería muy importante como estar dando seguimiento a ese proceso en caso de que ya se esté dando también allá. Aquí ya se está dando en Michoacán, que es donde yo radico, y pues van rapidísimo, ¿no? El problema es cómo se está haciendo precisamente este trabajo, ¿no? Porque es lo que va a definir el problema que tú estás abordando. ¿Qué tanto realmente este derecho a la consulta se está realizando? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Quién la está realizando? Y demás, ¿no? Porque justamente, pues sí, de los casos que hemos conocido es pues que quien aplica finalmente estas consultas en algunas situaciones, pues es bajo ciertas situaciones que no, vaya, que no tiene las condiciones finalmente para hacer estas consultas, ¿no? Que es parte, creo que, de lo que tú ya nos estás contando en tu trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que esa es una sugerencia, creo que muy importante, ¿no? Para tu trabajo. Y bueno, en ese sentido, pues sí, me queda clarísimo que quieres anclar precisamente este problema, ¿no? Al marco normativo que tenemos, a nivel constitucional, y demás. Sin embargo, yo sí ubicaría, estimada Leslie, ¿no? Algunas cuestiones que creo que podrían mejorar también tu trabajo, ¿no? De entrada, bueno, esto que nos estabas comentando en tu texto, que no lo escribiste tal cual, el objeto de la investigación, pues bueno, hay que cuidar muchísimo la redacción, sí está, pues bueno, hay que mejorarlo, ¿no? Este objetivo general que tienes ahí hay que replantearlo en cuanto a su redacción, pues más que objetivo general, creo que funciona más como un objetivo de una pregunta rectora de tu trabajo, ¿no? Yo creo que, insisto, hay que trabajar bastante esa parte para que quede como bastante claro, ¿no? Y que de paso también a que esta parte de la justificación, ¿no? Quede en términos argumentativos más que en términos declarativos, ¿no? Es decir, sabemos que es importante, claro que es importante, es necesaria, ¿no? Pero creo que elaborar de manera argumentada esta parte es muy importante, justamente para que nos dejes claros, ¿no? A quienes te vamos a leer, pues exactamente cuál es esa pertinencia social que tú estás viendo, que tú estás encontrando, ¿no? Pero cuando pues nos falla bastante, a veces lo vemos, lo percibimos, lo padecemos, como es tu caso, pero a la hora de escribir, eso a veces nos falla un poco. Entonces, sí es importante que esta parte vaya mejor fortalecida a partir de un argumento mejor armado, estimada Leslie, ¿no? También en cuanto a esta cuestión de la metodología, obviamente nos comentas que va a ser cualitativa a través supongo, trabajo de campo. No me queda muy claro, ¿no? Nos comentas que, bueno, que está la asamblea, que vas a asistir, pero la pregunta también sería, no lo sé, digo, bueno, yo no lo sé, en algún momento yo también estuve por allá, en Milpalta hace ya varios años, ¿no? Justamente con los pocos hablantes, ya como tú bien indicas, de náhuatl,
¿no? Con todo un proyecto justamente en su momento de recuperación de la lengua, pero en este caso yo te preguntaría, ¿no? A partir de esta cuestión sobre esta cuestión del territorio, ¿no? De cómo no se cumple la consulta previa, yo creo que aquí tu trabajo tendría que dialogar con el del colega que habla justamente sobre esta diferenciación, ¿no? Sobre el término de territorio indígena y territorio desde el derecho agrario, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que se dialogaran, se pusieran de acuerdo, porque creo eso le daría muchísima base justamente a tu trabajo, ¿no? Para, digamos, dejar como más en claro esta parte. También las autoridades, digo, si tú eres parte de Milpalta, pues yo creo que sin problema accederías a las asambleas, porque por ejemplo en algunas comunidades si no eres comunero, pues no entras, ¿no? Entonces, asegurar tu participación en algunas comunidades, desconozco Milpalta, pero por ejemplo las mujeres no acceden, ¿no? Quiero pensar que Milpalta sí. Entonces, vaya, ver toda esa parte de tal manera que vayas un paso adelante en el diseño de tu investigación, ¿no? ¿Y qué más? De ahí en fuera creo que, pues, quizá justamente esta cuestión de que si bien estás hablando de la consulta, ¿no? Pero me da la impresión hasta ahorita que solamente desde esta parte formal, ¿no? Del derecho formal estatal, pero por ejemplo, ¿qué dice Milpalta? ¿No? No sé si eso también pudiera, digamos, ser parte de, ¿no? De cómo piensa Milpalta que debe ser la consulta, ¿sí? Porque ciertamente todo el tiempo, o al menos nos dejamos guiar por los parámetros del convenio 169, entre otros más, pero por ejemplo la comunidad, ¿qué opina? ¿No? Por eso te comentaba al inicio, discúlpame, un poquito atropellado, pero se me ocurrió escuchando, al momento de estar escuchándote, que será muy importante que le dieras seguimiento cómo se está haciendo ahora la consulta de esta nueva normativa del artículo 2 constitucional en cuanto al tema de consulta, ¿no? Porque es ahí donde justamente pudieras tú aprovechar, por decirlo así, ¿no? Digamos, a tener como esta dimensión comunitaria de cómo también podría ser desde la perspectiva de Milpalta como pueblo originario la misma consulta, qué elementos, ¿no? Apelando a esta diversidad y que obviamente pues tendríamos que respetarla. Bueno, eso creo que sería todo, perdón. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, maestra Marilu. Bueno, continuaremos con la participación de la doctora Olivia. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Bueno, coincido con los comentarios de la maestra Marilu en términos generales y que tienes que precisar algunas cuestiones de tu proyecto, pero sin embargo creo que tienes un muy buen estudio de caso, ¿no? Que te puede permitir ver estas transformaciones territoriales por la llegada de un medio de transporte que no solo va a significar ser un medio de transporte, sino de llegada de más gente a Milpalta, quizás, ¿no? De justo lo que mencionas, la implantación de estas torres por las cuales pasa el cablebús, cómo van a manejar, si van a expropiar los terrenos o a quiénes pertenecen, eso es cuestión de los derechos de propiedad de esos terrenos. Sin embargo, me parece que tienes un caso que te permite ver varias cosas, ¿no? Y justo también, como te lo mencionaba la maestra Marilu, ver el posicionamiento que toman la asamblea comunitaria, ¿no? Si están de acuerdo en la forma que se va a llevar o no la consulta o cuál es su propia percepción, ¿no? Me parece muy importante dar esta voz, ¿no? Y que va a permitir enriquecer tu caso de estudio y que al mismo tiempo te va a permitir ver las estrategias de adaptación o no en torno en el caso de Milpalta, ¿no? En el territorio mismo. Es decir, se va a encarecer el territorio o las propiedades, ¿no? Porque no solo es que, o sea, puede ser un territorio que empiece a encarecerse mucho. No sé, que puedas tener también esta doble visión de qué es lo que el impacto que tiene,
¿no? Poner un transporte de esa naturaleza. Y también creo que en ese sentido tienes que ver que este proyecto de transporte, pues es un proyecto que no solo se va a dar en Milpalta, sino que ya está en el Ajusco, se está implementando en zonas urbanas y conurbadas, ¿no? Entonces también eso te habla de, pues, que un proyecto que probablemente se establezca, ¿no? Y que va a tener ciertas implicaciones donde se establezca, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tienes un estudio de caso muy importante que te va a permitir ver las distintas dimensiones de aplicación de los derechos, ¿no? Que se están jugando ahí, ¿no? Que son diversos y múltiples. Entonces, bueno, eso, me parece que está muy bien tu tema, pero sí hay que precisar algunas cuestiones, pero creo que puedes llevarlo a muy buen término y aportar en un caso contemporáneo y concreto que se está llevando a cabo. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, doctora Olivia. Pues bien, con esta última comentario vamos a dar por finalizada la mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, ¿no? Con temas muy importantes y relevantes en el momento, así como la participación de las comentaristas y su asistencia en general a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante señalar que durante este coloquio se están presentando 480 trabajos de estudiantes en aproximadamente 117 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones educativas, superiores nacionales como extranjeras, ¿no? Reitero mi agradecimiento y me despido con la siguiente frase: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Un gusto, gracias. A ustedes, Gracias. hasta luego. Muchas gracias.